Buenos días, hermanos. Tengo el privilegio de comenzar con nuestra nueva serie titulada Testimonios de Navidad. Durante estas semanas vamos a estar mostrando los distintos testimonios de las personas que presenciaron uno de los sucesos más impactantes de la historia, la encarnación del Hijo de Dios. Para comenzar, por favor, acompáñenme con sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Sus Biblias, sus celulares o en las pantallas, por favor. Y dice así: Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel. «Soy virgen». Y el ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse». Y María respondió: «Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí». Y el ángel la dejó. Antes de empezar, quisiera que oremos, por favor. Padre Santo, 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 te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu iglesia. Gracias por permitirme, Padre, por permitirnos estar nuevamente reunidos celebrando a Jesús. Permite, Padre, que nuestros corazones se abran al mensaje de salvación, que toda la gloria sea para ti. Padre amado, oculta a este pecador tras la sombra de la preciosa cruz, para que solo Cristo sea exaltado. En ese nombre precioso oramos. Amén. No existe ninguna historia, no existe ninguna leyenda pagana, no existe ningún relato filosófico, ningún hecho histórico, ninguna fábula que nos afecte tanto como nos afecta a nosotros escuchar la palabra Belén. Ningún otro nacimiento de algún otro Dios, algún relato de la vida de algún filósofo, de algún político, es tan impactante como lo es para nosotros, o al menos para este mundo occidental, la Navidad. Cualquier agnóstico, cualquier ateo, cualquiera de nosotros que haya experimentado la Navidad en su niñez, las cenas navideñas, los villancicos, los regalos, la presencia de toda la familia, el arbolito, cualquiera que haya experimentado eso, si tú has experimentado eso alguna vez, la simple imagen de una mujer cargando un bebé llevará una carga religiosa. Aunque no creas en Dios, aunque no aceptes su existencia, por más que han intentado secularizar estas celebraciones, no podemos escapar a ese sentimiento religioso que existe en esta época. La Navidad no se trata de un mero acontecimiento histórico. La Navidad no solo es una celebración para intereses pacifistas o para intereses festivos. No se trata solo de cenar y de abrir regalos.
Existe algo desafiante en la Navidad. Existe algo desafiante en el nacimiento de Jesús. La Navidad es la historia de la encarnación de Dios. La Navidad es la historia del nacimiento de nuestro Salvador. Y ese momento histórico tuvo varios testigos. Uno de esos testigos fue María, quien, como leímos, se lleva una gran sorpresa al recibir pues, una noticia impactante, una noticia que le cambiaría la vida. El título del sermón es La sorpresa, y vamos a meditar en 3 puntos. El punto número 1 es una noticia inesperada. El punto número 2 es una duda razonable. Y el punto número 3, una fe sin condición. Punto número 1, una noticia inesperada. Punto número 2, una duda razonable. Y el punto número 3, una fe sin condición. Pasamos a nuestro primer punto, una noticia inesperada. ¿A cuántos de ustedes les gustan las sorpresas? Cuando cumplimos años, nos gusta que nos sorprendan con alguna fiesta, ¿no? Con regalos. Les gustan las sorpresas. Y ahora, con la Navidad, con estas fechas, se organizan intercambios de regalos, ¿no? Y nos emociona ver qué nos van a regalar, o qué vamos a regalar nosotros, o a quién nos va a tocar en el intercambio. Es bonito tener sorpresas. Pero, ¿qué pasa cuando las sorpresas no son agradables? ¿Qué sienten? ¿Qué pasa si la sorpresa que reciben es que el recibo de la luz llegó de 4 cifras? ¿O que tenemos un diagnóstico médico que no deseábamos? ¿Qué pasa que la sorpresa es que, pues, como el maestro te odia, sorpresivamente te reprobó? O bien, que en este intercambio de regalos nos tocaron unos calcetines o algo que no deseábamos. Nuestras vidas están llenas de sorpresas, buenas y malas. Siempre hay sorpresas. Y algo característico y muy evidente de las sorpresas es que son inesperadas. Muchas de las cosas de nuestra vida son sorpresas. Por más que planeemos absolutamente todo, por más que queremos planear absolutamente todo, siempre algo se nos va a salir de las manos y nos va a llegar de sorpresa. Pero hermanos, siempre hay sorpresas para nosotros, pero no para Dios. Si vamos nuevamente a nuestro texto de Lucas, del 26 al 28, dice: Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. Entonces, vemos que María está perpleja. Primeramente, porque creo que no es muy común que se aparezca un ángel así de la nada, ¿no? Y segundo, por las palabras con que el ángel se hacía presente con María. Saludos, mujer favorecida. Esas palabras no eran normales para una mujer en esa época. En ese momento, en esa sociedad que era muy patriarcal, donde las mujeres no eran tomadas en cuenta, es impresionante cómo María está en el centro de esta historia. Además, ella seguramente estaba en la adolescencia, era casi una niña, era muy joven. Y en ese mundo, donde se daba la preferencia a los hombres, que se veneraba la sabiduría, ella, una mujer pobre, de un pueblo muy pequeño, ella, María, había sido elegida por Dios para una bendición especial. Lucas nos narra que la primera reacción de María fue de preocupación, fue de temor, confusa y perturbada, dice el texto. Pero, hermanos, uno pensaría que si viniera un ángel de Dios a decirnos que seremos de una gran bendición, que Dios nos va a bendecir, pues uno pensaría que deberíamos de estallar en alegría, ¿no? Que deberíamos de pensar que somos demasiados afortunados, pues porque vamos a poder servir al Señor. ¿No pensarían eso?
¿No creerían eso? Hace muchos años, cuando yo recién llegaba a la fe o regresaba a la fe, me gusta decirlo, mi corazón ardía en gozo como no tienen idea. Lo único que yo deseaba en esta vida era ser pastor. Yo ya no quería dedicarme a lo que había estudiado, yo ya no quería ser arquitecto, no era algo espiritual eso para mí, yo quería ser pastor. Yo quería dedicarme al Señor. Yo me ponía a debatir en internet, compartía publicaciones sobre mi fe, de todo. Pensaba yo que eso era lo mío, que era muy fácil y que estaba completamente preparado para debatir con quien sea y pues predicar sobre el Señor. Pero hermanos, eso era algo falso. Yo realmente quería llenar mi corazón orgulloso. Yo no quería servir al Señor. Ahora entiendo un poquito más lo que significa ser pastor y llevar todo esto y lo difícil que es estar parado aquí enfrente. Y eso que para mí, considero que estar parado aquí enfrente es una de las cosas más fáciles para un pastor. Y ahora me aterra la idea de ser pastor. Tú no te aterres, Rodrigo, tú sí vas a poder. Pero piensa por un momento, volviendo a María, piensa lo que está viviendo María. Intenta ponerte en su lugar. Ponte por un momento en el lugar de María. ¿Tú podrías creer lo que estás viendo? ¿Cómo te sentirías si de repente llegara a tu tranquila existencia un ángel y te dijera que vas a empezar una misión especial? ¿Qué sentirías? ¿Alegría? ¿Sentirías flojera? ¿Dirías, nada más que termine el mundial y ya me pongo a hacer tu misión? ¿O un capítulo más, o que se termine mi serie y ya me pongo a tu disposición? No, ¿verdad? Yo sentiría muchísimo miedo. Hace tiempo vi una entrevista que le hacían al psicólogo clínico Jordan Peterson, en la que esa entrevista, él habla acerca de la conciencia, habla sobre la idea del cielo, habla de muchísimos temas. Y en un momento de la entrevista, este psicólogo Peterson comienza a hablar sobre la creencia en Jesús, sobre la historicidad de Jesús. Y él comienza a llorar. Él empieza diciendo, la diferencia entre los dioses mitológicos y Cristo es que de Cristo hay una presencia histórica de su existencia. Estoy asombrado de mi propia creencia y no la entiendo. Y continúa diciendo Peterson, todavía no sé qué hacer con eso, en parte porque es una realidad demasiado aterradora. Jordan Peterson no había visto ningún ángel y estaba aterrado. Él solamente en su razonamiento, en su lógica, todo lo que él entendía, lo que iba a implicar que el cristianismo fuera verdad y todo lo que eso iba a significar en su vida, él estaba aterrado de comenzar a creer en Jesús. Para Peterson, para María, para nosotros, saber que la encarnación es algo real debería ser primero que nada algo aterrador. Piénsalo, porque de verdad, piénsalo por un segundo, si de verdad crees que Jesucristo nació en Belén hace más de 2000 años, deberías saber que ya no podemos vivir para nosotros mismos. Eso es aterrador. Entender el motivo de esa encarnación, el motivo de ese suceso, debería transformar nuestros corazones y nuestras mentes. Ya no podemos vivir para nosotros. María, ella sí estaba viendo un ángel, ella sí había visto un ángel, ella estaba confusa y perturbada, dice el texto. Y María también fue la primera en recibir esa noticia de la encarnación de nuestro Salvador, pero también ella fue la primera incrédula. Fue la primera en dudar que todo eso fuera posible.
Ella responde, me imagino como cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, con temor, con dudas, utilizando todo su razonamiento para intentar comprender lo que está viendo, lo que está viviendo, lo que sucede, porque es lo que todos nosotros hacemos, intentar razonar, intentar comprender lo que no entendemos, lo que estamos experimentando. Pero hermanos, existe un camino entre los ojos y el corazón que no pasa por el intelecto. Dudar es parte de nuestra naturaleza. Dudar es razonable. Paradójicamente, dudar nos puede llevar a la fe. Y también nos lleva a nuestro segundo punto, una duda razonable. Si volvemos a Lucas, dice en el versículo 30, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado, David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. Y el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y ahora vemos que a todo lo que tiene María en la cabeza, todo lo que está viviendo, se le suma una preocupación más. El ángel le dice que ella va a dar a luz un hijo. Y María le responde, pues, ¿cómo va a ser eso si yo soy virgen? María entendía, como me imagino que todos los que estamos aquí entendemos, o lo que sabemos un poquito de biología entendemos, que es imposible que una mujer pueda quedar embarazada si no tiene relaciones sexuales. María sabía lo que implicaba en esa sociedad, quedar o tener un hijo fuera del matrimonio, sabía lo que podía suceder, lo que le podían hacer, y además me imagino que sabía lo difícil que iba a ser explicarle todo esto a José. Ella entendía que es imposible, o era imposible en ese momento quedar embarazada. Ella dudaba porque era razonable en ese momento cuestionarse lo que el ángel le estaba diciendo. María dudaba porque sabía y entendía cómo funcionaba este mundo físico. María dudaba que todo esto fuera posible. Pero hermanos, como les he dicho, uno también puede llegar a la fe por la duda. Hace también muchos más años, cuando yo veía a mis padres asistir a la iglesia, me preguntaba de pequeño o ya más grande, ¿cómo era posible que les encantara ir a ese lugar tan aburrido? Eso es demasiado aburrido. ¿Por qué si mi padre, si mi madre, que yo considero personas inteligentes, pues por qué creen en esto que pues no es muy razonable, no tiene mucha lógica? Me preguntaba muchísimas cosas de niño, de adolescente, y mis amigos me cuestionaban siempre pues mi cristianismo, me cuestionaban mi fe, cuestionaban la Biblia. Yo no tenía la menor idea de qué responder, me cuestionaba todo y yo me empezaba a cuestionar también todas esas cosas, todas las historias que me contaban de niño, el arca de Noé, David y Goliat, Adán y Eva, todo lo que me habían enseñado de niño, de pequeño. Llegó un punto en mi vida donde comencé a dudar de absolutamente todo eso. Cuando llegué a la Ciudad de México hace unos 7 años, yo pensé sinceramente que todo eso se iba a acabar aquí, que todo lo que yo entendía o había creído sobre el cristianismo iba a terminar en esta gran ciudad. Sinceramente, no tenía idea de qué iba a pasar después de que me quitara el cristianismo de encima, pero cuanto más dudaba, más por alguna razón me interesaba saber sobre Jesús.
Cuanta más gente conocía que cuestionaba mi fe, más me interesaba saber la verdad. Leía y conocía autores no creyentes y decía, es que ellos tampoco pueden estar en la verdad, esto suena demasiado raro. Yo empezaba a dudar de absolutamente todos ahora y comenzaba a buscar también en la fe de mis padres. Hermanos, Dios ofrece misericordia, porque fueron momentos muy complicados, fueron momentos muy difíciles, muy incómodos, de mucha incertidumbre, pero Dios ofrece misericordia, no una vida fácil. A mí, dudar me llevó a creer, y hoy le puedo dar la gloria a Dios por eso. Pero si vemos de nuevo en el texto como también a María le costó creer, a pesar de no entender ella lo que sucedía, ella decidió seguir adelante. Y les pregunto, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos dudas de nuestra fe? ¿Qué hacemos nosotros cuando en nuestras mentes nos encontramos en situaciones complicadas, en situaciones difíciles? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso cuando vemos que no hay solución alguna en eso, en ese problema que tenemos, o no entendemos lo que está pasando? ¿Nos aferramos a lo que dice Dios en su palabra? ¿Nos aferramos a sus promesas? ¿Es más fácil hacer eso o es más fácil pues empezar a cuestionarse y tener miedo? O, como ahora está de moda, es más fácil creer en nosotros mismos, que es lo que muchas personas dicen, ¿no? Cree en ti mismo. G.K. Chesterton, un autor inglés que les recomiendo mucho, dice sobre esto de creer en nosotros mismos. Dice Chesterton que el hombre está hecho para dudar de sí mismo, pero no de la verdad. Hoy la situación se ha vuelto exactamente la contraria. La gente afirma justo la parte de sí misma que no debería afirmar, su propio ser, y duda precisamente de la que no debería dudar, la razón divina. Solemos confiar siempre en nosotros más que en Dios. Solemos, en cualquier situación difícil, extraordinaria, estamos bajo alguna presión, solemos siempre dejar nuestra fe a un lado y cuestionar rápidamente de lo que es capaz Dios, ¿no? Y vemos que la primera persona escéptica acerca también del nacimiento virginal de Jesús, la primera en dudar del poder de Dios, fue María. Y Gabriel la intenta calmarla, intenta darle razones divinas para que ella tenga fe y para que confíe en Dios. Gabriel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y aquí me gusta que Lucas está utilizando el mismo lenguaje que se encuentra en Génesis 1:1. ¿Recuerdan qué dice Génesis 1:1? Después de que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Lucas utiliza el mismo concepto porque del ave proyectando su sombra, utiliza ese concepto porque es el mismo poder de Dios. Ese poder que hizo la vida en un principio es el poder que dio la vida en el vientre de María. ¿Y ustedes recuerdan qué pasó cuando el Señor anunció el nacimiento de Isaac? ¿Qué hizo Sara? Se rió. ¿Y qué respondió nuestro Señor? ¿Hay algo para Dios cosa difícil? Y les pregunto, hermanos, ¿están pasando por alguna situación imposible que no tenga solución? ¿Tienen alguna preocupación de este mundo que nada pueda ayudarles a solucionar? ¿Tienen miedo en el porvenir? ¿Tienen miedo en el futuro? La Navidad
nos recuerda que no hay imposibles para Dios. Saber esto, entenderlo, nos tiene que dar fe, porque nuestro Dios es un Dios de imposibles. Y llegamos a nuestro último punto, una fe sin condición. En la parte final de nuestro texto, en Lucas del 36 al 38, dice: además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. En esta última parte del texto vemos que María está dispuesta a humillarse, a aceptar chismes, a el desdén que sabía que se iba a enfrentar, al qué dirán, y a cosas peores que podían hacerle. María estaba dispuesta a enfrentar todo eso, con tal de abrazar el plan de Dios, con tal de recibir el honor de llevar en su vientre a Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a humillarnos ante los planes de Dios? ¿Cuántos de nosotros ponemos nuestra plena confianza en nuestro Dios? María no dice, pues ya qué, pues no me queda de otra, ¿verdad? Pues voy a tener que hacerlo, pues ya yo lo hago. Ella no está diciendo eso. Ella está diciendo: Dios, puedes hacer conmigo lo que quieras. Me aterra lo que tú quieres de mí. No entiendo lo que sucede, pero es lo que quieres y eso haré. Vemos entonces cómo esta fe de María, esta confianza de María ahora crece, ahora son profundas, y ella estalla en alabanza y somete su corazón a un gozo. Y esto se ve reflejado más adelante, ahí mismo en Lucas, en una canción de alabanza de María que le han titulado el Magnificat. Lo encontramos más adelante ahí en Lucas 1:46. Dice esto María: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos, exaltó humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Hermanos, todo cristiano debería ser como María. Todo cristiano debería ser como María. Porque cuando ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo, le recibimos mediante el Espíritu de Dios. Le recibimos como un regalo. Hermanos, esto de verdad debería asombrarnos, debería dejarnos completamente sorprendidos como a María, porque a pesar de nosotros, a pesar de no merecerlo, Dios nos envió una sorpresa, nos envió una grata sorpresa. María rindió su voluntad al Señor, y la fe cristiana es básicamente eso: rendirse, humillarse. María no podía comprender lo que sucedía. María no entendía el milagro de la encarnación. María no podía creerlo. Ella dudaba. Pero el ángel le dijo: la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. La palabra de Dios se cumple con el nacimiento de Jesús. Y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Dios anunció que el Mesías vendría de una virgen. Isaías 7:14 nos dice
que el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel, hermanos? Dios está con nosotros. Nuestro Señor envió una sorpresa a nuestras vidas, una sorpresa inesperada, una sorpresa que a veces nos es difícil de creer, nos es difícil de aceptar y de entender completamente. Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros. Ahora, hermanos, nosotros como María también somos testigos de la encarnación de Jesucristo. Cada uno de nosotros es testigo de la encarnación de Jesús. Tenemos que confiar en nuestro Señor. Confiemos, hermanos, y digamos como María: soy tu siervo, Señor, que se cumpla tu palabra en mi vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gracias por esta sorpresa que enviaste, te damos gracias por Jesús, porque a pesar de nosotros, Padre, tuviste misericordia. Padre, aumenta nuestra fe, ayúdanos a confiar en ti, a aceptar tu voluntad en nuestras vidas y a dejar de querer hacer la nuestra. Ayúdanos a poner nuestra plena confianza en tus promesas, que son buenas, son agradables, son perfectas. Padre Santo, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.